Bienvenidos compañeros y compañeras. Esta semana estudiaremos lo referido a la Revolución Popular Sandinista. La Revolución Sandinista triunfó en julio de 1979 y consigo trajo un cambio radical en el sistema político y económico del país. Su propuesta era lograr mayor justicia social a través de la centralización del poder de las clases populares en el Estado, que se convertiría además en el principal motor económico y social del país. En los primeros años del proyecto social y económico sandinista se lograron implementar varias políticas enfocadas a la redistribución de los bienes, en particular en lo relacionado a la salud, educación y agricultura, y con un enfoque en el aumento de la producción nacional, que tendría como base principal la cooperativa y la empresa privada estatal. En lo relacionado a educación y salud hubo un incremento marcado en sus presupuestos durante los primeros años del gobierno revolucionario. En este sentido, el gasto en salud y educación crecieron drásticamente, llegando a ser en 1981 superior a los que se habían establecido en los años 70. Este crecimiento continuó hasta llegar en 1981 a casi el triple de lo que había sido en 1970. Analizando el incremento en gastos en educación per cápita, este habría subido un 26% para 1981 y un 46% para 1985 en comparación a 1970. Los ejes fundamentales del gobierno sandinista hacia educación durante estos años fueron la ampliación y diversificación de la oferta educativa, la vinculación educación-trabajo y el carácter popular de la educación expresada en la prioridad otorgada a su ampliación hacia los sectores populares, especialmente los rurales. Asimismo, la Constitución Política de 1987 estableció que la enseñanza básica era gratuita y obligatoria. También hubo énfasis en la educación de adultos, enfocado en los sectores populares. La campaña de alfabetización impulsada a inicio de los años 80 logró bajar la tasa de analfabetismo adulto. Aproximadamente un 50% de esta fue erradicada. Y en general se redujo el analfabetismo a un 12% para agosto de 1980. En cuanto a la educación rural, entre 1979 y 1983, la matrícula creció a una tasa del 14.3% anual, mientras que la matrícula general en los otros niveles, sin incluir la educación superior, crecía a una tasa de 9.8% anual. En materia de salud, durante esta etapa de la revolución, la salud gratuita fue contemplada como una prioridad constitucional para todo el pueblo de Nicaragua. Desde 1982, la poliomielitis fue erradicada en el país, salvando a miles de nicaragüenses. También se conformaron brigadas de salud, llegando a tener un máximo de 169,000. Estas brigadas fueron conformadas por mujeres y hombres jóvenes que administraron 330,000 dosis de vacuna, con un promedio anual. Las enfermedades de la tosferina y el sarampión fueron enfermedades que se controlaron durante esta etapa, aún en medio de la guerra y el más destructivo bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. El medicamento era gratuito para toda la población. Durante la dictadura somocista, solo 50 personas al año podían estudiar medicina y en cambio, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, un total de 500 estudiantes lograron ingresar a las facultades de medicina del país. La atención médica fue llevada hasta el último rincón de Nicaragua, a partir de la creación del Sistema Único de Salud, el sistema de rehabilitación para discapacitados de guerra y la población civil fue creado con el objetivo de integrarlos a la sociedad. Diferentes campañas de higiene fueron impulsadas a partir de esta iniciativa.
Durante el proceso revolucionario se lograron construir, a pesar de los problemas de la guerra, 5 nuevos hospitales totalmente equipados, 329 puestos de salud, 13 nuevos centros de salud con camas y equipos necesarios. En lo que se refiere a los procesos constitucionales y electorales, los principales actores en las elecciones de 1984 fueron, en este caso, 7 partidos políticos que se les garantizó todos los derechos legales para que estos pudieran desarrollar todas sus actividades políticas. Entre estos partidos políticos que compitieron en las elecciones de 1984 se encuentran el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, el Partido Liberal Independiente, PLI, el Partido Conservador Demócrata, el Partido Socialista Nicaragüense, el Partido Popular Social Cristiano, el Partido Comunista de Nicaragua y el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. En la campaña electoral nicaragüense de 1984 se dio el tiempo y la libertad que reclamaban los contrarrevolucionarios. En Nicaragua se dieron 3 meses de propaganda proselitista en un país que para ese contexto contaba con 3 millones de habitantes. Bajo el principio de libre contratación, cada partido se le otorgó el derecho a 30 minutos semanales en la televisión estatal y a 45 minutos semanales en cada una de las emisoras de radio del Estado. Bajo el mismo principio podían contratar también espacio en las emisoras privadas que estaban obligadas a vender mínimo 5 minutos diarios a cada partido. Durante la campaña electoral del 84 se dieron libertades a la oposición. Para el que vivía en Nicaragua eso fue innegable. Esto no quiere decir, sin embargo, que la campaña electoral fue perfecta, ni un modelo de pureza. Se ha perfeccionado y depurado esta elección a lo largo de ese proceso en el año 84. Al acercarse las elecciones en noviembre del 84, Managua estaba llena de visitantes extranjeros. Se calculó en ese momento que unos 500 invitados especiales y observadores llegaron a nuestro país. Nicaragua abrió sus puertas de par en par y estuvo por varios días en mira prioritaria de la expectación internacional. El 4 de noviembre, Nicaragua celebró sus elecciones. Como era de esperar, el FSLN resultó vencedor, pero ni el desarrollo del día de las votaciones ni los resultados electorales fueron como esperaba la administración norteamericana. Las elecciones nicaragüenses no fueron en nada la farsa que pretendían los norteamericanos. El 10 de enero de 1985, el comandante Daniel Ortega fue juramentado como el primer presidente democrático de la historia de Nicaragua. La primera constitución política de Nicaragua consultada por el pueblo se dio en 1987. El 19 de noviembre de 1986, la Asamblea Nacional Constituyente electa, el 4 de noviembre de 1984, culminó el largo trabajo de elaboración de la Constitución Política de Nicaragua. Habían pasado exactamente 7 años y 4 meses desde el triunfo de la Revolución. La Constitución, compromiso con el futuro, fue el lema elegido para hacer al pueblo nicaragüense consciente del esfuerzo y trascendencia del proceso constitucional. En 2 sentidos resultó este significado. Por un lado, la elaboración de la Constitución constituyó un compromiso pluralista y un notable intento de conciliación de posiciones en aras de la unidad nacional. Por otro lado, su elaboración entre la aguda crisis económica y los prolongados sufrimientos de la guerra reflejó la firme voluntad política de sentar la base jurídica sobre la que siguió levantándose el edificio de la Nicaragua revolucionaria. La Constitución fue terminada de debatir en la Asamblea Nacional cuando año y medio antes una comisión especial constitucional había empezado el diseño de un anteproyecto. En ese año y en medio del escenario que se veía en Nicaragua, se pudo trabajar en 5 fases. La primera
la consulta a los partidos políticos, a las organizaciones populares y gremiales y a todo tipo de asociación con personería jurídica que quisieron exponer sus ideas. La misma redacción del anteproyecto fue presentado el 21 de febrero del año 1986 a la Asamblea Nacional en pleno. La segunda fase constituyó sobre todo la discusión de esos elementos que iban a garantizar los derechos y deberes del pueblo nicaragüense. Asimismo abordaremos sobre todo la defensa de la soberanía nacional en los aspectos diplomáticos y jurídicos, y sobre todo los acuerdos de paz de Esquipulas II y los acuerdos de Zapoá. El 7 de agosto de 1987 se firmó en Guatemala el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Los acuerdos de Esquipulas II, como se conoce el documento, marcaron una trascendental ruptura en la dinámica de confrontación entre los Estados Unidos y Nicaragua. Los acuerdos de Esquipulas II buscaban la paz y la democratización en el Istmo. Para conseguir la paz, los 5 estados centroamericanos solicitaron a gobiernos regionales y extrarregionales que dejaran de apoyar a los movimientos antigubernamentales y que cesaran ese apoyo y llamaran a un alto al fuego y que se comprometieran a impedir el uso de sus territorios para acciones que atentaran contra otros gobiernos. Para conseguir o afianzar la democracia en los 5 estados, los presidentes se comprometieron a celebrar elecciones presidenciales, legislativas y para representantes municipales, de acuerdo a sus propias constituciones, invitando a ellas a observadores de organismos internacionales. También se acordó la derogación de los estados de excepción, estados de sitio o de emergencia, para poner en plena vigencia la Constitución Nacional en cada país. Como parte del proceso de paz y democratización, se acordó emitir decretos de amnistía y la iniciación de un diálogo con la oposición política no armada. Asimismo, en el caso nicaragüense, se dio paso a lo que se conocen como los acuerdos de Zapoá en marzo de 1988, lo que permitió sentar al gobierno revolucionario y a la oposición armada para establecer el mecanismo para que éste diera como un resultado positivo la paz en nuestro país. Los acuerdos de Zapoá, además, sobre todo, establecieron un alto al fuego unilateral por parte de las Fuerzas Armadas nicaragüenses y asimismo amnistía a los prisioneros de guerra que estaban en las cárceles nicaragüenses. Como conclusión de este módulo presentamos que la Revolución Popular Sandinista durante la etapa de 1979 a 1989 garantizó para el pueblo nicaragüense educación gratuita en todos los niveles. Asimismo garantizó la salud para todo el pueblo, sin discriminación de raza, sexo o etnia. En este caso, la Revolución Popular Sandinista, también siendo responsable con su política que estableció en la lucha antisomocista, dio elecciones libres y honestas en 1984, lo que permitió a la vez construir la base de una democracia sólida y estable en Nicaragua. A la vez, este proceso electoral permitió en 1987 la redacción de una nueva constitución que iba a responder a todos los intereses del pueblo nicaragüense. La Revolución Popular Sandinista, también consciente de este proceso, dio un paso adelante para buscar la paz. Independientemente de las posiciones ideológicas, la revolución siempre estuvo firme en la búsqueda de la paz para garantizar la felicidad al pueblo de Nicaragua. Para ello firmaron los acuerdos de Esquipulas II y los acuerdos de Zapoá para poner fin a la guerra en nuestro país y de esta manera lograr que Nicaragua tuviera la paz que siempre había deseado.